Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bueno, una vez más, volvamos al capítulo 7 de Romanos y hay una posibilidad de que terminemos Romanos 7 y comencemos el capítulo 8 en este programa, pero de nuevo, nunca sabemos, pero acompáñame a Romanos capítulo 7. Retomaremos donde lo dejamos al final de nuestro último programa. Una vez más, para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, en caso de que sean oyentes por primera vez, somos solo un estudio bíblico informal, no lo somos. En este ministerio al menos no estamos asociados con ningún grupo, no estamos respaldados por nadie, simplemente somos independientes. Estamos enseñando el libro con la esperanza de ayudar a las personas a disfrutar y entender la Biblia. Hemos llegado al punto en el que creo que demasiadas personas simplemente se basan en que otros han escrito y tal vez dentro de los límites de su denominación y tan completamente inconscientes de tantos de estas verdades escriturales. Y por supuesto eso es lo que nos emociona cuando recibimos estas cartas que expresan precisamente eso, que están comenzando a entender y ver cosas que nunca habían visto antes. Y recibí una llamada de un pastor el otro día, creo que era de Indiana, y cómo estaba disfrutando del programa. Bueno, me emociona pensar que incluso algunos de estos pastores están disfrutando de nuestra enseñanza. Está bien, ahora supongo que debería anunciar rápidamente que todos los programas anteriores están disponibles nuevamente y las grabaciones en video están en la página impresa. Y si estás interesado, escribes, te enviaremos un índice y los precios y demás, y luego puedes llamar o escribir de vuelta. Está bien, tenemos mucho que cubrir antes de salir de este libro de Romanos, así que gustaría que volvieran rápidamente conmigo al capítulo 7 de Romanos, y terminamos en el versículo 14, nuestro último programa, donde Pablo, ahora recuerden, está reconstruyendo cómo tuvo que lidiar con el viejo Adán cuando pasó por esa experiencia de conversión, cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, y ahora llega a la conclusión en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, absolutamente. Cuando digo que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No es porque la ley haya perdido su poder espiritual, o que ha perdido su condición espiritual, absolutamente, y es espiritual. Es la misma mente de Dios en lo que respecta a la humanidad, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, dice Pablo, soy carnal, soy un hijo de Adán, vendido bajo la vieja naturaleza adámica o bajo el pecado. Y de nuevo, como mencioné en las palabras finales de nuestro último programa, cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, sumergió a toda la raza humana en esa condición y en consecuencia Cristo tuvo que morir para traer a la humanidad caída de vuelta a sí mismo y así. Para que algunos no se pongan demasiado críticos con Dios, y sé que la gente lo hace. Bueno, ¿cómo en el mundo podría Dios llamarme pecador por lo que hizo Adán hace 6,000 años? Bueno, no puedo responder eso, pero sé que la mente de Dios es más alta que nuestras mentes, sus pensamientos, y son más altos que nuestros pensamientos, y así es como Él soberanamente, y uso todo en movimiento. Que puso a Adán y Eva en el jardín, les dio una responsabilidad simple, que no comieran de ese único árbol, y era simplemente un medio de prueba para ver si podían permanecer obedientes. No había nada de malo en la fruta, pero era un medio de prueba. Y por supuesto fracasó totalmente. Comió, y de nuevo, un Dios soberano declaró que ahora que Adán había pecado, toda su descendencia heredaría esa naturaleza pecaminosa. Y ves, esto es lo que tratamos, de enseñar, cuando mostramos que el sistema circulatorio de la sangre del feto, mientras la madre lo lleva, nunca es tocado por la sangre de la madre. Y eso es, por supuesto, lo que da lugar entonces al nacimiento virginal. María, podría llevar al niño. La sangre de Jesús nunca, fluyó por sus venas,
Pero el sistema circulatorio de cada feto humano se origina con el Padre, y así también con Cristo en su nacimiento virginal. Su sistema sanguíneo se originó con el Padre, y por eso era sangre divina, era sangre sin pecado, a diferencia de los que somos, o descendientes de Adán. Y así, cada hijo de Adán, ahora, como dice Pablo aquí, está vendido bajo la maldición. Él está bajo ese viejo Adán. Ahora, al llegar al versículo 15, a veces estos son versículos difíciles de comprender, pero tal vez te ayude si entiendes eso. Ahora, Pablo está escribiendo, creo, como el creyente que ahora ha considerado al viejo Adán, como ha estado enseñando, crucificado, muerto, pero aún queda como una influencia, incluso en nuestra vida cristiana. Ahora sé que hay dos formas de ver esto. Y sigo manteniendo lo que siempre he enseñado, que el viejo Adán está crucificado, está declarado muerto en la mente de Dios. En otras palabras, en el momento en que tú y yo creemos en el Evangelio, Dios nos vio a ti y a mí, en la persona de Cristo en la cruz. Ahora, por supuesto, Dios tiene que ser el omnipotente, Dios omnisciente, que eso nunca sería posible. Pero es posible porque con Él nada es imposible. Y así Dios vio a cada verdadero creyente en Cristo mientras Él colgaba en esa cruz. Como vimos en el capítulo 6, Él nos vio en Cristo en la tumba. Así como Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Él nos vio en Cristo cuando resucitó, en el poder de la resurrección. Y así nosotros también somos resucitados en una nueva vida. Y ahora Pablo entra explicando todo esto desde el punto de vista del creyente que sí, todavía tiene que luchar contra la influencia, esa vieja naturaleza adámica, aunque Dios lo ha considerado como crucificado. Dios lo ha declarado muerto, pero en la experiencia mejor. Nos damos cuenta de que todavía está con nosotros, pero está derrotado. Él ha estado colocado bajo la sujeción de una nueva naturaleza que ha entrado por virtud del poder de Dios. Pero aquí es donde todos nos encontramos, incluso como creyentes, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque lo que quiero eso, no lo hago, y lo que odio, eso hago. No es confuso, pero en realidad no lo es, porque está hablando de estas dos naturalezas. Ahora déjame mostrarte un versículo que probablemente aclare eso un poco mejor. Vayan a Gálatas. Esta es una muy importante y significativa carta escrita a los Gálatas en el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, y bajen al versículo 16. Gálatas, versículos 16 y 17. Todos conmigo. Por eso les digo entonces, caminen en el Espíritu. Ahora, ¿recuerdan cuando hablamos de nuestra posición en Cristo? Que cuando nos convertimos en creyentes fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, y esa es ahora nuestra posición. Estamos en Cristo. Está bien, ahora él sigue aludiendo a esa misma posición doctrinalmente en el Espíritu, y no cumplirán ni vivirán según los deseos de la carne. Y ahora de nuevo, ¿quién es la carne? El viejo. ¿Están? Ven, en otras palabras, si caminamos de acuerdo a la posición que Dios nos ha dado, no vamos a ceder a las demandas del viejo Adán. Ahora, siempre me gusta calificar la palabra posición. Cuando tomas al presidente de una gran corporación, presidente de los Estados Unidos de América, esa presidencia ha sido ocupada por muchas personas diferentes, pero es la posición que reconocemos. En otras palabras, no puedo nombrar a todos los presidentes pasados de General Motors, pero puedo aludir a la posición del presidente de General Motors. Lo mismo pasa con la Casa Blanca. Podemos nombrar a ciertos presidentes, pero imagino que muy pocos de nosotros podemos nombrarlos a todos. Pero todos somos conscientes de que América nunca ha estado sin un presidente. La posición siempre ha sido ocupada por alguien.
Está bien, ahora es lo mismo con nuestra posición en Cristo. Es una posición y debemos vivir de acuerdo con esa posición, así como esperamos que las personas en lugares importantes vivan de acuerdo con esa posición, y cuando no lo hacen nos decepcionamos, y por supuesto Dios también puede serlo. Está bien, así que camina en el Espíritu, esa posición de estar en Cristo, y entonces no cederás a los viejos deseos del viejo Adán. Ahora, el versículo 17. Ahora, creo que esto prueba mi punto. Porque la carne, el viejo Adán, desea o lucha contra el Espíritu, y el Espíritu, que es el Espíritu que habita en nosotros, esa parte de nosotros ahora, y el Espíritu lucha contra el viejo Adán. ¿Lo ves? Ahora estoy seguro de que todos han oído la pequeña anécdota. Lo escuché hace mucho tiempo cuando era niño y lo he oído un montón de veces desde entonces y lo he repetido porque es muy apropiado. Ahora este viejo que había vivido una vida de degradación y se había convertido en alcohólico y había pasado una buena parte de su vida en la taberna o el bar o lo que sea, y un día el Señor lo salvó de manera milagrosa y toda su vida adquirió un nuevo significado. Pero el pobre viejo tenía que pasar por ese bar todos los días para ir a recoger su correo. Y así, un día estaba ensayando con un amigo suyo. Él dice, ya sabes, cada vez que empiezo a pasar por ese viejo lugar de encuentro, dice, es como si dos perritos dentro tuvieran una pelea feroz. Un perrito negro está peleando contra el perrito blanco. Y él dijo, pelean con todas sus fuerzas. Uno dice, entra. Él ve a tu viejo estilo de vida. El perrito blanco dice, ve a buscar el correo. Y el amigo dice, bueno, ¿cuál de los perros gana? Y él dijo, el que mejor alimento recibe. Bueno, mira, eso es tan típico. El perrito que se alimenta mejor aquí es el que va a ser victorioso. Es una buena anécdota, una pequeña historia, pero ahí es exactamente donde nos encontramos. Ahora vamos a alimentar al viejo Adán con todos los deseos lujuriosos de este mundo. ¿Quién va a ser victorioso? El viejo Adán. Pero si mantenemos a Adán hambriento y seguimos alimentando el lado del espíritu, oye, ahí es donde viene la victoria, ¿ves? Y por eso tenemos que quedarnos en el libro. ¿Sabes? La gente piensa que puede ir a la iglesia 2 veces al año y mantener su cristianismo. Imposible. No puedes sobrevivir físicamente comiendo 2 veces al año, ni tampoco puedes sobrevivir espiritualmente comiendo 2 veces al año. Tiene que ser un constante renovamiento o nutrición de ese hombre interior, el Espíritu de Dios, y eso es lo que hacemos. Del libro, y esto es lo que enriquece toda nuestra vida espiritual, alimentarnos de la palabra de Dios. La comunión con otros creyentes, el tiempo de oración y todas estas cosas que forman lo que llamamos, por supuesto, la vida cristiana. Así que tenemos en esta guerra entre el viejo Adán y el nuevo. Está bien, ahora si vuelves al capítulo 7, tal vez puedas ver a qué se enfrenta el pobre viejo apóstol. Y él es tan humano como nosotros, ¿recuerdas? Y así dice de nuevo en el versículo 15, lo que hago no lo permito. Ahora desglosémoslo. Lo que deja que el viejo Adán haga, el lado del espíritu dice, está mal. No, hace esto. Y luego dice, el otro lado de la moneda es lo que no hago. Y eso es lo que hago. ¿Lo ves? Y es lo mismo para ti y para mí en nuestra experiencia cristiana. Las cosas que sabemos que no deberíamos hacer, constantemente nos encontramos haciéndolas cuando estamos en una rota. Y las cosas que deberíamos hacer, es tan fácil decir, bueno, estoy demasiado cansado. Voy a quedarme en casa esta noche, no voy a ir al estudio bíblico, ¿ves? Y así es exactamente como funciona. Está bien, ahora sigamos. Versículo 16. Sí, entonces Pablo dice, hago lo que no quiero. Entonces consiento bajo la ley que es que, bien, porque lo único que está haciendo es rebelarse contra las buenas declaraciones de la ley. Pero el viejo Adán dice, olvida la ley. Esa es la parte de Dios.
¿Dónde me quedé? Vamos a hacer cosas, de hecho lo he señalado a lo largo de los años, y tienes que estar de acuerdo conmigo, porque es tan simple. Todo lo que Dios dice en este libro que la humanidad debe hacer para su propio bien. ¿Qué hace la mayor parte de la humanidad? Lo opuesto. Todo lo que este libro nos advierte que no hagamos, ¿qué hace la humanidad en general? Lo hacen. ¿Ves? De hecho, ese es uno de los famosos clichés últimamente, ¿no? Bueno, solo hazlo. No te preocupes por si está bien o mal. Hazlo. Pero ves, esa es la vieja naturaleza adámica, trabajando y tomando control de una vida. Cuando la palabra de Dios dice, esto es dañino, esto solo te va a traer tristeza y dolor. Pero Satanás y la vieja naturaleza dicen, pero hazlo. Todo el mundo lo está. ¿Eso lo hace correcto? No. Así que tenemos que seguir lo que dice la Escritura y no ceder al viejo Adán, sino mantenerlo bajo control. Como dice Pablo, entonces no golpeo al aire, sino que voy a mantener mi cuerpo bajo control. Está bien, ahora, versículo 17. Ahora bien, como creyente, cuando hago cosas que sé que están mal, no soy el verdadero yo que ahora he llegado a ser en Cristo. Pero ¿quién lo va a hacer? Viejo Adán, ¿ves eso? Ahora, si estoy desgastando ese término. Voy a dejarlo pronto en cuanto entremos en el capítulo 8, pero hasta entonces seguiré insistiendo en ello. Ese viejo Adán es la fuente de todos nuestros problemas, esa vieja naturaleza pecaminosa. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el viejo Adán que habita en mí. Ahora eso regresa a lo que dije hace un momento. Dios lo considera como muerto. Debemos entender que ha sido derrotado y debemos considerarlo como tal. Pero en la experiencia, antes de que termine el día, el viejo Adán va a estar a nuestro acecho. Él va a estar presionándonos para intentar hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, el versículo 18. Pablo dice, sé que en mí ahora está volviendo al lado de la carne. Mira, eso está entre paréntesis. Eso está en mi carne. Eso está en mi vieja naturaleza de Adán. En mí no habita nada bueno. Vaya, eso va en contra de la sociología actual, ¿no? Porque el sociólogo está tratando de lavar el cerebro a sus hijos, especialmente a los de nivel universitario, diciéndoles que son tan buenos. Puedes hacer lo que quieras, puedes ser lo que quieras, porque lo tienes dentro de ti para hacerlo. Esos son los pensadores positivos también. Bueno, eso es contrario a las Escrituras. De hecho, un buen amigo mío se metió de lleno con estas cintas motivacionales cuando estaban en su apogeo aquí hace unos años. Y le escribí. Le dije, ahora ten cuidado. Dices que eres un creyente, estás en terreno resbaladizo porque un creyente nunca toma este enfoque. Puedo ser lo que quiera hacer si solo lo pienso. Un creyente tiene que decir en sí mismo, no soy nada, no soy nada. Pero en Cristo entonces sí puedo convertirme en cualquier cosa. Está bien, ahora Pablo está diciendo que desde el punto de vista de la vieja naturaleza de Adán no hay nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero cómo llevar a cabo lo que es bueno no lo encuentro. Ahora te voy a advertir, no hemos visto más que una referencia al Espíritu Santo en estos primeros 7 capítulos, solo uno. Pero tan pronto como entremos en el capítulo 8, creo que vamos a ver al Espíritu Santo. 19 veces en ese capítulo. Así que, ves, la pregunta que está haciendo aquí se va a responder en el próximo capítulo. Y el capítulo 8, pero por ahora todavía está preguntando, ¿cómo voy a hacer eso que la nueva naturaleza quiere que haga cuando la vieja naturaleza sigue inclinando la balanza? ¿Lo sigues? Ahora, vamos al versículo 19. Para lo bueno, eso quisiera, no lo hago. Lo repite de nuevo. Pero el mal que quiero, eso hago. ¿Ves? Y aquí es donde todos nos encontramos. Sabes, he tenido personas que me dicen, o le han dicho a mi pequeña esposa que ya no pecan. Han alcanzado ese pináculo del cristianismo donde ya no cometen pecado. Bueno, benditos sean
No he estado fuera de la cama ni 15 minutos por la mañana y ya me siento culpable de una forma u otra, generalmente en los procesos de pensamiento, ¿sabes? Y así que esto es lo que tenemos que darnos cuenta nunca. Llegamos a ese lugar de perfección. Es justo como el apóstol aquí. El viejo Adán nunca va a dejar de trabajar en nosotros. El viejo Adán es esa parte de nosotros que se vuelve codiciosa. El viejo Adán es esa parte de nosotros que se pone envidiosa. El viejo Adán es esa parte de nosotros, o esa se vuelve codicioso. ¿Ves? O ves algo que tiene tu vecino, y lo primero que dice el viejo Adán, ¿qué es? Oye, tengo que tener eso porque mi vecino lo tiene. Pero ves, eso es lo que Pablo está advirtiendo. Ya no vivimos en ese plano. Está bien, ahora sigamos. Me gustaría terminar el capítulo 7 en este programa, si es posible. Verso 20, ahora lo que hago, no lo quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el viejo Adán. ¿Ves qué claro es eso? Ahora confío en que convertir esa palabra pecado al viejo Adán está haciendo tanto por ti como lo ha hecho por mí. Esto simplemente abre esta parte de la Escritura, que cuando nos damos cuenta de que no son los pecados, son las cosas que hacemos las que son pecaminosas. Ese es nuestro problema. El problema es el centro de producción de esos pensamientos y esos pecados, que es el viejo Adán. ¿Está bien? Verso 21, entonces encuentro, no, ley, ¿pero qué? Una ley, la nueva. Ahora, siempre me gusta explicar justo aquí que cuando Pablo usa el término ley, ya sea los 10, o ya sea todo el sistema del judaísmo, o ya sea la ley de Cristo, o alguna otra, él está señalando algo que es un hecho de la vida con el que tenemos que lidiar. Y eso es lo que él tiene aquí. Entonces encuentra un hecho de la vida con el que simplemente no puedes evitar lidiar. Tienes que enfrentarlo de frente. Entonces encuentro una ley, un hecho de la vida, que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo. Y todos lo experimentamos. ¿Ves? Cuanto más intentas hacer cosas que le agradan al Señor, más va a atacar Satanás. Y por eso incluso le ruego a mi audiencia de televisión, así como a toda mi gente de clase, sé que nuestra enseñanza está comenzando a penetrar lugares a los que Satanás no quiere que llegue. Y vivo con un miedo constante a un ataque satánico de una forma u otra. Y lo único que me está protegiendo, lo sé, son las oraciones de los santos. Como mencioné en nuestra última grabación, nada me emociona más que recibir una carta de alguien diciendo, Les, oramos por ti y por Iris. 2 veces al día, 3 veces al día. Oye, ¿lo necesitamos? Pero tú también, ¿ves? Y por eso mantengo que nosotros, los creyentes, tenemos que orar constantemente los unos por los otros, porque estamos enfrentándonos a un adversario. No le gusta nada de lo que estamos haciendo. He notado, incluso en mi ministerio, entre las personas que han sido tan influyentes en hacer que este programa funcione, como Satanás los está atacando. Está evidenciado y ellos se dan cuenta de que Él lo es. Hasta ahora Dios nos ha protegido, pero lo hago. Anhelo las oraciones. Y mira, esto es lo que Pablo también está enfrentando. Que cada vez que intentaba hacer algo glorioso para Dios, el diablo se oponía a él. Está bien, versículo 22. Porque me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. Ahora ves, no está hablando de los 10, sino de un hecho de la vida, que ahora, desde su conversión, Cristo, en la persona del Espíritu Santo, está habitando donde, dentro de él. Ese es el hombre interior del que está hablando, que Cristo ahora habita dentro, y Él es el que puede darnos la victoria sobre nuestro adversario. Primero y ante todo el viejo Adán, pero el viejo Adán, por supuesto, está bajo el control de Satanás. Así que me deleito en el hecho de que Dios está en mi ser interior. Y luego el versículo 23, pero dice, veo otro hecho de la vida. Veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente. Mira, ahí es donde recogí la palabra luchando cuando la usé en Gálatas. Es una guerra entre la nueva naturaleza y la antigua. Así que
veo un hecho de la vida en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al hecho de la vida que es el viejo. Adán está en mis miembros. ¿Ves eso? Eso es simplemente parafrasearlo y con suerte aclararlo. Y luego 24. Oh, hombre miserable. ¿Soy? Ahora, como dije, no ha mencionado el poder del Espíritu Santo todavía en estos primeros 7 capítulos. Eso va a estallar en el capítulo 8. Así que, en paciencia, no digas, bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo en la vida de Pablo? Oh, Él está ahí, pero solo está esperando hasta el momento apropiado para hacerlo. Como dije, simplemente va a explotar en el capítulo 8. Oh, hombre miserable que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de esta influencia del viejo Adán. ¿Cómo voy a superarlo? Versículo 25, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Ahora, no necesariamente los 10, sino todos los principios de Dios. Eso se convierte ahora en la ley de Dios. Creo que es en Gálatas donde Pablo se refiere a ello como la ley de Cristo. Ahora, la ley de Cristo nunca irá en contra de los 10 mandamientos, como he dicho antes, pero es más que los 10 mandamientos. La ley de Cristo es esta libertad completa. Ahora tenemos... Gira conmigo a Gálatas. Tengo que hacerlo. Me viene a la mente otro versículo. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos directo al versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y me gustaría que la cámara pusiera este versículo en la pantalla para que todos puedan verlo. Gálatas 5, versículo 1. Manténganse firmes, por lo tanto, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no se dejen enredar de nuevo. ¿Con qué? ¿El yugo de la esclavitud? Bueno, ahora, ¿qué es el yugo de la esclavitud? La ley, el legalismo. Cualquier cosa que diga, pero tienes que hacer esto. Tienes que pasar por este ritual. Tienes que seguir esta ruta prescrita. Eso es legalismo. Y la gracia dice, no haces nada más que creer en el Evangelio y dejar que Dios haga todo lo que necesita ser hecho. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma. 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick. Adiós.